Hola, queridos alumnos de primero. Os estaréis preguntando que de qué me he disfrazado ahora. Pues me he disfrazado algo así como de Cleopatra. ¿Veis la serpiente? Y los ojitos así pintados, pues, egipcia. Porque vamos a empezar a hablar de la civilización egipcia. ¿Y qué sería lo primero que tenemos que decir de Egipto? Pues lo primero que tenemos que hacer es situarlo en un mapa. ¿Dónde está Egipto? ¿Alguien lo sabe? A ver, ¿alguien de la clase lo sabe? Pues aquí lo tenéis. ¿Cuál es ese continente? Espero que lo sepáis. ¡África! Y la región estaba a su vez dividida en dos partes. Estaba el Alto Egipto en el sur, aunque dice alto tendrá que estar arriba, ¿no? Pero esto se refiere al curso del río, ¿vale? Alto Egipto estaba en el sur y el Bajo Egipto estaba en el norte, que formaba una especie de delta en la desembocadura. Igual que nuestro río Ebro en España forma un delta. ¿Os acordáis de los deltas? Os lo voy a señalar en la diapositiva. Aquí en la diapositiva lo podéis ver. Alto Egipto está en el sur y Bajo Egipto en el norte. Y veis al final en la desembocadura del río Nilo el delta, que forma como una especie de curva. En esta diapositiva podéis volver a ver el delta, pero aquí ya en una imagen más real, satélite. ¿Lo veis, no? ¿Veis una mancha como un triángulo azul? Ese es el delta del Nilo. El Nilo era para los egipcios todo, todo. Decían que Egipto era el don del Nilo, es decir, que gracias al Nilo existía Egipto. Además, distinguían entre la tierra fértil, a la que llamaban negra, ahora os explicaré por qué, y la tierra infértil o tierra roja, que es la del desierto, es decir, el desierto que no da ningún fruto de nada, y la tierra negra, que es el limo, que se llama limo a cómo se queda la tierra, el tipo de tierra que se queda al ser regada por el Nilo, con la crecida y decrecida, que se llama tierra negra y es muy fértil. Es decir, que puedes cultivar ahí lo que quieras, que va a salir de todo. Su ritmo de vida estaba condicionado por el río, por variaciones del caudal. ¿Os acordáis que era el caudal? La cantidad de agua que lleva un río. Había 3 estaciones. La inundación, con las lluvias el caudal del río crecía. Los campos quedaban cubiertos por un limo, un barro muy fértil, que se llama así limo, ¿vale? Luego la siembra, luego sembraban cosas sobre ese terreno, ¿no? El agua empezaba a retirarse de los campos y en ese momento es cuando sembraban. Y la recolección, que dependía de lo que hubiera llegado a crecer el Nilo. Cuanto más hubiera crecido, más limo había y mejor cosecha. Como podéis ver en la diapositiva, las inundaciones se producían en verano, junio, septiembre, de junio a septiembre. Como veis, el agua llega casi al pueblo. Después tenemos la temporada de siembra, que será ya a partir de octubre, una vez pasado el verano. La temporada de recolección, que se da entre febrero y junio. Había una temporada también de descanso en la que los agricultores eran empleados en la construcción de pirámides. En la siguiente diapositiva podéis ver un nilómetro. Un nilómetro, eso viene de la palabra Nilo. Son construcciones escalonadas o pozos, diferentes en cuanto a su diseño, pero con una misma función: medir el nivel de las aguas del río. Era para saber cuánto crecían, hasta dónde llegaba el agua de alto. A continuación vamos a ver cómo era la organización política de la civilización egipcia. Al igual que la mesopotámica, la civilización egipcia era también jerárquica, es decir, que había gente muy rica, gente muy pobre y gente intermedia, ¿no? Había como varios escalones. También se representa en forma de pirámide porque faraón solo había uno, y luego estaban la clase sacerdotal, los soldados profesionales, los artesanos y comerciantes, y ya más para abajo teníamos a los campesinos, y por último, en el escalafón más bajo social, estaban los esclavos, que eran también prisioneros de guerra o hijos de esclavos. Había grandes desigualdades sociales entre el faraón y los esclavos, el faraón que estaba en la cúspide de la pirámide y los esclavos que estaban en la base. A lo largo del quinto milenio a.C., las tribus que vivían dispersas por todo el territorio se concentraron a las orillas del río Nilo. En torno al 3000 a.C., el rey Narmer, también conocido como Menes, unificó el Alto y el Bajo Egipto y se coronó faraón de ambos reinos. A partir de ese momento, Egipto estuvo gobernado por una serie de dinastías, de faraones, dinastías faraónicas, que duraron muchísimos años. En concreto 2500 años duraron. Fueron muchísimas dinastías, más de 30. A continuación vamos a estudiar la evolución política de Egipto.
A lo largo de su historia, Egipto estuvo gobernado por distintas dinastías, como ya he dicho antes, 30 o más. Podemos distinguir las siguientes etapas. El Imperio Antiguo, que se da en torno al 2700 hasta el 2200 a.C. Es un periodo de prosperidad y estabilidad, con capital en Menfis. En él se construyeron las grandes pirámides de Giza, Keops, Kefren y Miquerinos, que vamos a ver más adelante. El Imperio Medio, que se da entre el 2050 y el 1750 a.C., fijaos las fechas, hace ya 1000 años, un montón de tiempo, es un periodo turbulento, la capital se establece en Tebas, el imperio se extiende hacia el sur y termina con la invasión de los Hicsos, procedentes de Mesopotamia. El siguiente va a ser el Imperio Nuevo, que se da aproximadamente entre 1550 y 1070, aproximadamente, como digo, ahí en el cuadro veréis otras fechas, pero es que esto es aproximado. Los egipcios expulsan a los pueblos del exterior, se amplía el imperio hacia Palestina y Siria. Este fue un periodo de esplendor con los faraones Tutmosis III y Ramsés II. También destaca la figura de Amenofis IV o Akenatón, que proclama el monoteísmo, culto a Atón, al dios Atón, prohibiendo el culto a otros dioses egipcios. A su esposa Nefertiti, uno de los personajes históricos famosos por su gran belleza, la coronó faraona en igualdad con él. O sea que ahí, mira, un faraón que no era machista, porque se veían como dos iguales, ¿no? Podemos destacar también al faraón Tutankamón, un faraón que murió muy joven. Fue el artífice de la vuelta al politeísmo. Su tumba fue descubierta en 1922 por el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter. Fue encontrada en el Valle de los Reyes y fue la primera tumba en descubrirse intacta y uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. Ya por último, encontramos la época tardía y decadencia que se da entre el 685 y el 30 a.C. El imperio entra en crisis y sufre ataques asirios y persas. En el siglo IV es tomado por los griegos, el cuarto antes de Cristo, aviso, y finalmente en el año 30 a.C. es tomado por los romanos, que derrotaron a Cleopatra y entonces ya Egipto se convierte en provincia del Imperio Romano y acaba su historia. Aquí tenéis otra forma de representar un esquema cronológico como el que he presentado en el anterior cuadro. Tenemos el Imperio Antiguo, que es el más antiguo de todos, luego hay unas invasiones, después el Imperio Medio, otras invasiones, después el Imperio Nuevo, otras invasiones que duran más tiempo y por último la época tardía, que acaba, como digo, como he dicho anteriormente, con la caída de Cleopatra. Acaba ahí la última dinastía de faraones en Egipto. En esta diapositiva podemos ver nuevamente el mapa de la situación de Egipto con el Nilo, atravesado por el Nilo. Después tenemos las coronas, la corona típica del Alto Egipto, que es la blanca, la del Bajo Egipto, que es la roja, y cuando Menes unifica el Alto y el Bajo Egipto, se ponen las dos coronas a la vez. Veis que está una parte blanca y otra parte roja, ¿no? Y aquí a continuación a la derecha tenéis la estela de Narmer. La famosa paleta de Narmer, que fue descubierta en el siglo XIX, muestra a Narmer mostrando las insignias tanto del Alto como del Bajo Egipto, dando lugar a la teoría de que unificó los dos reinos. Desde su descubrimiento se ha debatido si la paleta de Narmer representa un acontecimiento histórico o era puramente simbólico. No se sabe. Esta es uno de los testimonios más antiguos e importantes del periodo predinástico del Antiguo Egipto. En realidad se trata de una paleta cosmética, es decir, una losa de piedra con una cavidad central en la que se mezclaban los pigmentos para el maquillaje personal. En aquella época, no obstante, las paletas adquirieron una función puramente conmemorativa y se fabricaban con materiales preciosos. La de Narmer es de esquisto, de forma casi triangular. Lo que se pretende con dicha paleta es glorificar a Narmer. Es como, digamos, propaganda para que todo el mundo vea lo valiente que es, lo bueno que es como faraón.
El primer documento histórico de Egipto lo encontramos en la paleta del rey Narmer, un utensilio cosmético que retrata al monarca fundador de las dinastías faraónicas y unificador del país. Esta paleta es un objeto de máximo interés artístico e histórico. Se trata de una paleta cosmética usada para mezclar pigmentos, tallada en enquisto de forma triangular, con unas dimensiones de 64 x 42 centímetros y fechada alrededor del año 3050 a.C. Fue hallada en 1898 por Quibble y Green entre las reliquias del templo de Horus en Hierakonpolis, en las proximidades de Edfú, y actualmente se conserva en el Museo Egipcio del Cairo. La paleta del rey Narmer es uno de los testimonios más antiguos e importantes del periodo predinástico del Antiguo Egipto. Narmer, también identificado como Nemes, es el primer rey registrado en la lista real de Abidos, que recoge los nombres de casi todos los faraones que gobernaron en el Valle del Nilo. Es considerado el fundador de la primera dinastía y uno de los principales iniciadores de la organización del Estado egipcio. El análisis iconográfico de esta paleta revela el propósito de glorificación de la figura de Narmer y permite entender la significación política de su reinado. La obra está grabada con relieves por ambas caras y documenta la lucha por unificar el norte y el sur del país. La parte frontal de la paleta muestra al rey triunfante pasando revista a una doble fila de prisioneros decapitados. A su derecha, un funcionario sostiene las sandalias reales y a su izquierda, un segundo dignatario precede a 4 portadores de estandartes con los emblemas de las primeras unidades territoriales. Estos se han identificado como los Sem-Suhor, los seguidores de Horus, reyes míticos anteriores a los faraones. Al llevar la corona roja del Bajo Egipto, Narmer es la encarnación del monarca del norte que golpea a los rebeldes. Su autoridad se expresa en los atributos que sostiene en la mano: la maza del soldado y el cetro real. Es el poderoso toro que ataca al enemigo y, tal como se revela en el registro central, vence a sus oponentes, aquí representados por gatos salvajes con largos cuellos entrelazados. El nombre del rey en el Serek, flanqueado por 2 cabezas atóricas, es el elemento principal de ambos lados de la paleta. En el reverso aparece el rey victorioso con la corona del Alto Egipto derrotando al enemigo de Ush. Subraya el mensaje jeroglífico que muestra a Narmer como el halcón Horus sujetando al hombre de la tierra del papiro con una correa.